¿Qué tal? Buen día a todos. Como dice un paisano de mi pueblo, antes de hablar quisiera decir algunas palabras. Gracias a la universidad por la invitación, gracias a Dagoberto por todas las atenciones que ha tenido con nosotros y muchas gracias a la gente que está a cargo de la organización de este evento que nos ha hecho sentir tan cómodos. Em, Les voy a contar algunas cosas. Bueno, esta información sobre los trabajos que he hecho están en la web, pero voy a aprovechar para contar cosas que no están aquí. Eh, Soy diseñador gráfico, un antiguo diseñador gráfico. Empecé a trabajar antes de los 80, eh, una, una época bastante difícil de imaginar para cualquiera de los presentes, me parece, por la edad que tienen. Y ahora soy, bueno, programador de a ratos, desarrollador web, experto en accesibilidad. Digamos, lo único permanente que tengo es que trabajo de forma independiente. De todas las tareas que realizo, en realidad el diseño es lo que más ha perdido, como comentaba ayer con algunas personas. Yo esas etapas que mostraba Darcy ayer en los desarrollos, en los cuales la última capa es el diseño, bueno, yo como trabajo solo, me ocupo de todas las capas. Entonces cuando llego a la última capa, que es el diseño, ya estoy muy cansado. Entonces, lo que menos que hago es diseño. Pero bueno, todo lo demás lo hago con mucho gusto. Eh, Hasta el 2000 fui un diseñador gráfico metido a explorar la web, con todas eh, las cosas nuevas que había. En esa época me enteré que había un consorcio web que publicaba los estándares de la web, trabaja en inglés, es la lengua franca, todos los trabajos se hacen y se publican en inglés, pero cualquier persona podía colaborar voluntariamente haciendo traducciones. Entonces descubrí las hojas de estilo de nivel 2 que todavía no se aplicaban en la web y como diseñador gráfico me interesó muchísimo porque veía un futuro que era, en ese momento era inimaginable. Cuando hice ese trabajo tomé contacto, mejor dicho, me contactó la coordinadora de CIDAR, una persona muy conocida en el ámbito de la accesibilidad, Emanuel Gutiérrez y Restrepo, que me llamó a colaborar en CIDAR, que nuclea a todas las personas que estamos interesadas en el diseño web y la accesibilidad. Y tuvimos una época muy rica de colaboración, donde hicimos herramientas, hicimos manuales para enseñar accesibilidad, digamos, cómo aplicar la accesibilidad con Dreamweaver, con FrontPage. Eh, También hicimos un sitio web falso para, digamos, con una versión correcta y otra con todos los errores posibles de accesibilidad, que lo hemos usado para dar clases y para hacer prácticas. Y también hicimos algunos desarrollos. La primera fue una herramienta que se llamó Edipo, que era un editor de hojas de estilo personal. Y después nos atrevimos a hacer, como éramos un grupo de expertos que hacía auditorías de accesibilidad y necesitábamos una herramienta, hicimos ERA, varias versiones de ERA. Nos ha dado muchas satisfacciones porque ha sido muy usada, está traducida a varios idiomas. Nos hemos demorado, queremos hacer la versión para las pautas 2, pero bueno, uno propone y Dios dispone. Realmente nos va a llevar tiempo. En el 2005, en Argentina, digamos, la colaboración, digamos, IDAR lo que hace es nuclear a todas las personas de muchos países de Latinoamérica, de Iberoamérica, y en Argentina, bueno, ya saben que en el 2001 tuvimos
una crisis muy grande. En el 2005 ya habíamos superado esa crisis y yo con algunos amigos en Argentina pensamos que era el momento de intentar hacer trabajos en Argentina. Entonces fue en ese momento que un amigo me propuso hacer una herramienta distinta que era necesario, digamos, lo que queríamos era evaluar la accesibilidad, pero poniendo un puntaje, algo que fuera más fácil de comprender, ¿no? Es decir, bueno, uno pone una página y dice, bueno, esta página tiene un 8 en accesibilidad. Eso yo sé que es imposible porque, digamos, es muy compleja la accesibilidad, entonces no se puede resolver con una nota. Pero era un desafío interesante, lo hicimos casi como una picardía, hasta el nombre demuestra que en realidad no lo tomábamos muy en serio. El Examinator es un robot malo que pone una nota y cuidado con quejarse. Entonces era todo un juego de ese tipo. Lo tomábamos como una especie de juego didáctico, porque pensamos, bueno, si alguien trata de mejorar la puntuación que le da la herramienta y hace algo para mejorar su página, está bien, con eso ya ganamos algo. No pretendíamos más que eso. Al poco tiempo de salir, me contactó un amigo, Jorge Fernández, que trabaja en una institución de Portugal, de gobierno de Portugal, con quien teníamos contacto a través de CIDAR, habíamos participado en trabajos conjuntos, y él tuvo otra idea de usar esa herramienta porque estaba trabajando en hacer ranking de sitios, de muchos sitios. Entonces me pidió usar esa herramienta automática porque era lo que él necesitaba. A partir de ese momento, digamos, tuvimos muchos años de trabajo colaborativo y de investigación para ver qué sentido tenía usar una herramienta automática aplicada a grandes cantidades de sitios. Hemos cambiado de idea muchas veces, hemos practicado y hemos probado 1000 soluciones. Hicimos 2 herramientas, una se llamó WebAx para las pautas 1, después, claro, en el 2008 aparecieron las pautas 2, entonces ya hubo que hacer una versión de Examinator para las pautas 2 y para Portugal hicimos otra, siempre basada en el mismo motor de revisión, pero bueno, con leves diferencias. Fue una época muy rica en cuanto al desarrollo de conceptos y nos permitió meternos en un problema que nosotros, los expertos hasta ese momento, como expertos de accesibilidad, no habíamos considerado mucho. Nosotros trabajamos, incluso cuando en el desarrollo de una herramienta, pensamos en una página, en cómo se revisa una página, cómo se resuelven todas las recomendaciones que tienen las pautas, pero trabajando sobre una página. Con el trabajo que hicimos en Portugal, con cantidades, más o menos, calculen, son 3.000 sitios, 80.000 páginas, entonces vemos el problema en otra dimensión y con otras características que anteriormente no habíamos considerado. Y eso nos ha cambiado bastante la percepción que tenemos del problema de la accesibilidad. Hubo otros trabajos, en Europa se desarrolló una metodología para revisar las páginas, para intentar hacer una metodología común. También hizo una herramienta para aplicar esa metodología. El año pasado, a fin de año pasado, el UAI hizo un simposio en línea sobre las métricas aplicadas a la accesibilidad, es decir, cómo calificar numéricamente la accesibilidad, a ver si era posible, qué metodologías se usaban, cuáles eran las métricas que se aplicaban.
el trabajo fue muy interesante, pero el simposio fue interesante, pero en realidad no hubo una respuesta clara al problema. Ahí me di cuenta que nosotros trabajamos muchos años, pero como trabajamos solos, Jorge y yo, él a través del mail, él escribiendo en portugués, yo no entendía nada de portugués, yo le escribía en español, de algún modo nos entendimos, discutimos muchísimo, intercambiamos ideas, pero nunca habíamos documentado el trabajo lo suficiente. Entonces tratar de explicar todo eso en un paper para el simposio de 1000 palabras fue difícil. Entonces me decidí a hacer este libro blanco, así llamado pretenciosamente, digamos, libro blanco de examinamiento, para intentar explicar cuál era el alcance y cuál es la idea detrás de la herramienta. En ese momento, en ese trabajo, yo lo que proponía era una metodología para aplicar de manera coherente los sistemas automatizados de revisión. Esperando que alguien, yo soy programador, yo quiero trabajar en mi casa programando, no meterme en problemas de gestionar un sistema, pero esperaba que alguien dijera, bueno, vamos a hacer lo que sería un observatorio de accesibilidad o un sistema para monitorizar los sitios. Como pasaba el tiempo y nadie lo hacía, digo, bueno, lo vamos a hacer nosotros. Entonces, así fue que surgió la idea de hacer un observatorio argentino de accesibilidad, y como se dio la oportunidad de este viaje, con Isabel dijimos, bueno, vamos a iniciar el desarrollo en conjunto y los vamos a poner en marcha. Tenemos previsto hacerlo a principios de enero del año próximo para hacerlo coincidir con el año calendario, y ya les voy a explicar un poco cómo es la idea de esto. Entonces, créanme que nadie va a poder decir, como un programa que en Argentina se vio mucho, qué bruto, qué inteligente es este cuate, pero tengo mucho trabajo encima y muchos años trabajando en accesibilidad como para atreverme a dar algunas ideas y opiniones con respecto a la accesibilidad. Y un poco antes de comentarlas sobre las ideas de los problemas que tenemos con la accesibilidad, quería precisar algunas pequeñas cosas. Primero, que la accesibilidad no está relacionada con la discapacidad de las personas, sino con la diversidad. Con la diversidad de dispositivos, con la diversidad de personas y de modos de acceso de las personas. Ustedes piensen que una misma página web la pueden estar viendo en un teléfono celular con una pequeña pantalla, lo pueden estar viendo en una notebook, lo pueden estar viendo en cualquiera de los monitores normales con los diversos tamaños que tienen, o pueden estar viéndolo en un televisor de 62 pulgadas o a través de una consola de juego como una Wii conectada a una pantalla de este tamaño. Y puede haber usuarios que vean el monitor, que puedan usar un mouse o que tengan que usar obligadamente un teclado, que puedan estar escuchando las páginas, no viéndolas. Alguien puede estar usando una lira braille. Son muchas posibilidades que existen. Entonces, el trabajo del diseñador, desarrollador, como le quieran llamar, quien sea el que se ocupa de hacer una página web, es conocer cómo manejan las personas, cómo ingresan y usan la web todas las personas, con discapacidad o sin ella, conocer los estándares que se usan en la web, los lenguajes, digamos, toda la sintaxis necesaria
para poder hacer una página web correcta. Y después, conocer también todos los procedimientos para hacer que esas páginas puedan ser usadas por todas las personas, con cualquier dispositivo, en cualquier circunstancia, sin importar qué tipo de discapacidad tenga y si tiene o no discapacidad. El problema es cómo hacemos nosotros para enterarnos de todas las posibilidades que existen. Es enorme. Ustedes han visto a Isabel, digamos, manejando la computadora con un pie, con una adaptación. Digamos, hay un mundo muy desconocido para nosotros. Sería imposible poder abarcar toda esa variedad. Entonces, para eso están las pautas de accesibilidad. Es decir, es un trabajo muy grande que ocupa a mucha gente, en la que cualquiera puede participar. De una versión de las pautas a otra pasaron 10 años de mucho trabajo. La forma de elaborar esas pautas es, primero, es público, todo el mundo participa, se publican borradores, hasta llegar, digamos, los revisa todo el mundo, se agregan y se hacen las correcciones que la gente propone, hasta que finalmente se llega a una versión candidata a hacer la recomendación oficial. Después de eso se pone un tiempo para que sea nuevamente revisada, que lo revisen todos los grupos de trabajo del consorcio. Finalmente apareció una última versión como diciendo, bueno, miren que esta es la última oportunidad de presentar quejas, hasta que finalmente eso se presenta, digamos, cuando todas las objeciones se resolvieron, se presenta al director del consorcio web, que lo aprueba o no, y entonces se publica en forma de recomendación. Fueron 10 años de ese trabajo. Y hace 10 días, más o menos, las pautas 2 se convirtieron en una norma ISO, porque, digamos, estuvo preparada desde un primer momento, fue redactada de manera que pudiera ser convertida en una norma ISO sin modificaciones. Entonces, estas pautas de accesibilidad son para nosotros lo que, digamos, el documento que define qué entendemos por accesibilidad. Y además es el patrón de medida para saber si una página es accesible o no, y en qué medida es accesible. Maximiliano mostró, digamos, hay 3 niveles, el nivel A, AA y AAA. Entonces, bueno, es una manera de definir cómo, qué nivel de accesibilidad tienen las pautas. El problema es que si medimos la accesibilidad, digamos, si comprobamos la accesibilidad web de acuerdo a las recomendaciones que hacen las pautas, nos damos cuenta de que en la web no es accesible. En su gran mayoría no es accesible. O sea, la falta de accesibilidad es un problema extendido y general, digamos, en todo el mundo, en todo tipo de páginas, hay muchos problemas. No hay estudios sistemáticos, no hay estudios que nos digan, bueno, en el 2002 teníamos esta situación, en el 2003 esta y en el 2004 no. En general los estudios que se hacen son parciales y en general como no se repiten los años subsiguientes, entonces no podemos hacer un seguimiento. Pero sí podemos estar seguros, digamos, cualquier estudio parcial y de cualquier tipo que se haga nos demuestra que la web tiene muchos problemas de accesibilidad. El problema, digamos, la cuestión de la accesibilidad ha tenido difusión el problema, digamos, la problemática de la accesibilidad y lógicamente más gente se ha enterado de la necesidad de que los sitios web sean accesibles, hay más personas interesadas, hemos tenido leyes sobre accesibilidad, perfecto, pero en ese tiempo, pongámosle 10 años,
las primeras pautas se publicaron en el 99. Supongamos que le damos un margen de 3 años para que las pautas se hayan estandarizado y se hayan aplicado. Bueno, son 10 años en que tendríamos que tener un nivel de accesibilidad importante. Ha crecido en mínima proporción, o sea, hay más gente interesada, más gente que conoce la problemática, pero en realidad no ha mejorado sustancialmente. Pero en estos 10 años, la web se hizo enorme, nos está ocupando todos los espacios de nuestra vida. Tenemos servicios en muchísima mayor cantidad y calidad que hace 10 años. Hace 10 años no existían ni la Wikipedia, ni Facebook, ni Twitter, por nombrar los más conocidos. Y el problema es que los bancos, los gobiernos, las instituciones cada vez tienen más trámites que se pueden realizar a través de la web y a veces solamente a través de la web. Entonces, ese pequeño incremento que podemos llegar a decir tuvo la web en accesibilidad, en realidad es un retroceso porque no acompaña en la proporción que aumentó la importancia de la web. Otro problema es, con esto del poco avance de la accesibilidad, es que la web está creciendo, digamos. Esta web no es la que vamos a tener dentro de 10 años, imagínense lo que va a ser. Es decir, no podemos imaginarnos realmente qué forma va a tener, pero como tampoco nos podíamos imaginar hace 10 años lo que sucedería con Facebook. Así que estamos ahora en lo que se llama la web 2.0. Estamos ilusionados con la web 3.0 y la web semántica, donde los datos van a ser manejados por máquinas y todo lo demás. Y en realidad tenemos problemas muy básicos que impiden a cualquier persona usar correctamente la web. Digamos, problemas muy sencillos. Entonces, ilusionarnos con una web magnífica, digamos, mientras tenemos problemas realmente de los más básicos. Ahora, ¿por qué pasa esto, digamos? Porque en definitiva, si uno lee las pautas, que son muy largas, pero digamos, son cosas lógicas las que dicen, no es nada extraño. Pero bueno, las causas, y son varias, haciendo un pequeño paneo, creo que el problema quizás principal es la falta de conocimientos, que viene dado porque HTML, el lenguaje que se usa para hacer las páginas, es muy poco estricto. Entonces, cualquier persona puede hacer una página en HTML. El problema es que no hubo, antes del 2000, era todo experimento. Nosotros aprendíamos a usar HTML como un agregado de pequeños trucos. ¿Sabías que podemos hacer que esto se acomode allá usando una tabla? Que podemos hacer que un párrafo tenga una sangría poniendo una imagen invisible, todas cosas así. Ahora, no podemos seguir trabajando con ese nivel tan poco profesional, porque ya no es la web que teníamos antes del 2000. Y después es lo que les comentaba al principio, es decir, quienes trabajamos en la web somos desarrolladores, diseñadores, programadores o algo, pero no tenemos, digamos, en un sitio grande, con equipos de personas, y bueno, el programador puede ser más o menos, digamos, tener un perfil más o menos definido, pero está todo mezclado. Entonces,
las competencias que debe tener cada uno de los trabajadores no está muy definido. Entonces es un problema porque si tenemos inconvenientes para hacer que una persona conozca y aplique la accesibilidad cuando se trata de trabajar en un equipo, eso se multiplica por el número de personas que hay en el equipo. La accesibilidad está muy ligado a las personas con discapacidad. Y entonces eso se malinterpreta y hace difícil, digamos, relacionarlo con una cuestión técnica, ¿no? Entonces, en muchos casos, las personas piensan que teniendo una actitud positiva hacia las personas, la problemática de las personas con discapacidad, y teniendo intenciones de no causarles problemas, es más o menos suficiente. Pero las soluciones técnicas, si una persona hace un sitio web, por más buenas intenciones que tenga, si no sabe los lenguajes de la web, si no conoce los estándares y los aplica correctamente, nunca va a poder hacer un sitio accesible. Y después los expertos también no hemos colaborado mucho porque constantemente estamos haciendo las correcciones, entonces decimos, esto hay que modificarlo, aquí hay un problema, hay que modificar aquello otro y lo demás allá también está mal. Entonces, somos como sensores, ¿no? Que vamos indicando cuáles son las cosas que han hecho mal. Entonces es una estrategia bastante agresiva, ¿no? Entonces tenemos una respuesta también agresiva de parte de los desarrolladores, o por lo menos no somos bien recibidos. Eso es un problema. Y también las instituciones no han tomado demasiada nota sobre la accesibilidad, no se preocupan demasiado, digamos, o por lo menos no se ha, no ha sido una preocupación principal, ¿no? Siempre se la ve como un agregado, es decir, como una mejora que se le puede hacer al sitio, pero no es una preocupación central y cotidiana en la accesibilidad. Y después están los problemas prácticos. Los sitios son muy grandes, hay muchas páginas, se supone que uno tiene, digamos, la accesibilidad tiene que ser de todo el sitio, o sea que tenemos que evaluar la accesibilidad de todas esas páginas, pero tenemos sitios, un sitio mediano tiene cientos de páginas, un sitio grande tiene miles, uno muy grande tiene millones de páginas. Entonces, ¿cómo hacemos para revisar? Porque si no revisamos, no sabemos si es o no accesible, si está cumpliendo con las pautas. El problema es que nosotros, para evaluar, digamos, para revisar las páginas, se lleva mucho tiempo y después tenemos el problema que los sitios cambian. Entonces, nosotros evaluamos una página, 10 páginas, después que damos el veredicto, resulta que a los 10 minutos una persona puede hacer una modificación en una plantilla común de todo el sitio y a los 10 minutos ya ese sitio no es accesible porque todas las páginas que usan esa plantilla ya tienen un error o muchos errores. Como un ejercicio práctico alguna vez me puse a decir, bueno, echémosle la culpa a alguien. Y claro, pero fue un boomerang, ¿no? Porque en realidad, yo les cuento el final, creo que la responsabilidad mayor es de los profesionales de la accesibilidad. Por ejemplo, ¿podemos culpar a los estándares? No, el trabajo de las pautas 2 lo demuestra, son 10 años, realmente es un trabajo de investigación enorme. El problema que teníamos con las pautas 1 era que eran muy generales, le faltaba explicar muchas cosas, quedaron viejas, como estaban relacionadas directamente, cada punto de control estaba relacionado con una técnica, entonces inmediatamente quedaron obsoletas.
Entonces, estas se plantearon de otra manera, o sea que ahí no podemos decir nada. Los navegadores, si comparamos los navegadores de hace 10 años a esta parte, digamos, hasta Internet Explorer, que es mucho decir, reconoce los estándares de la web, la versión 8 y 9, es bastante decente. Internet Explorer siempre fue la piedra en el zapato de los navegadores para los diseñadores. Los navegadores incluso ahora incluyen complementos muy interesantes para conocer la accesibilidad, para revisar la accesibilidad. O sea, ahí no podemos culparlo. Las ayudas técnicas, pero son maravillosas. Incluso uno de los problemas, por ejemplo, JAWS, el lector de pantalla que usa todo el mundo, que es muy caro también en todas partes del mundo, pero bueno, digamos, se ha hecho grandes avances con programas gratuitos como NVIDIA, Linux está Orca, o sea, y realmente es maravilloso. Si uno ve las adaptaciones que se han conseguido para que las personas puedan usar la web, entonces ahí tampoco podemos decir nada. Veamos grupos de personas. Los políticos, eso promete, porque digamos, nada más fácil que criticar a los políticos. Pero en realidad, si lo vemos en perspectiva, digamos, muchos países han incorporado leyes de accesibilidad. En Argentina se votó la ley de acceso a la web por unanimidad. Debe haber sido el único caso en que todos los políticos de todos los partidos se pusieron de acuerdo. O sea que ellos han hecho el trabajo. Después, el tema es que todavía no se ha reglamentado la ley, pero no lo podemos culpar a los políticos, ese es el trabajo de los técnicos, ¿no? Uno dice, bueno, está bien, aprobaron la ley por la unanimidad, se sacaron la foto y después listo, pero no es el trabajo de ellos tienen que legislar en general, así que tampoco le podemos reprochar falta de interés en el asunto. Ellos lo han reconocido, está bien, pero digamos, los técnicos somos los que tenemos que asesorarlos y decirles, mire, esto se tiene que hacer así y esto se tiene que implementar de este modo. Los propietarios de los sitios, el problema con, digamos, porque podemos decir, bueno, ellos tienen desinterés, no les interesa invertir en hacer sus sitios accesibles. El problema es que nosotros les hemos propuesto metodologías para verificar si los sitios son accesibles muy caros, muy costosos, muy lentos. Nosotros queremos trabajar como artesanos, mirando, revisando páginas, pero mi sitio tiene 900 páginas. Entonces, como no le damos soluciones aplicables y lógicas, los propietarios son, primero, no se enteran los problemas que tienen, y después, cuando intentan hacer algo, porque entienden el problema y quieren solucionarlo y quieren tener un sitio accesible, pero entonces ellos se ven obligados a hacer sus propios planes de trabajo, ¿no? Con la accesibilidad. Pero como no son expertos, y generalmente los propietarios, los gerentes, los que manejan los sitios son personas ejecutivas, ansiosas por naturaleza, entonces quieren soluciones rápidas. Es decir, bueno, a ver, ¿cuánto me cobran para corregir las páginas y tener ya en 2 semanas el sitio AA? Pero en realidad la accesibilidad tiene una curva de aprendizaje muy larga y esas soluciones rápidas no sirven porque, digamos, uno corrige en un sitio y a los 10 minutos ya puede estar arruinado. Entonces eso no es sustentable. Pero bueno, nosotros tampoco leemos los profesionales, de los expertos, no les hemos dado
herramientas que realmente les puedan servir. Los diseñadores, bueno, los diseñadores sí, digamos, ahí claramente son ellos los responsables de hacer un sitio accesible. Pero nuevamente, los expertos actuamos como, digamos, en pequeñas escalas. Nosotros nos ocupamos de cómo se revisa una página web. Los diseñadores están trabajando, tienen un sitio, están trabajando actualizando el sitio, tienen el trabajo diario, tienen sitios grandes con muchos errores que vienen de mucho tiempo atrás. Entonces, al trabajo cotidiano le tienen que agregar un trabajo extra que es las correcciones y tienen que aprender a aplicar todas las pautas de accesibilidad. Entonces, es mucho trabajo y nosotros no les hemos dado las herramientas prácticas para hacerlo. Yo creo que el problema básico de los expertos es, por un lado están las pautas y los estándares a aplicarse en la web. Por otro lado está la web real, los sitios web enormes, con muchísimas páginas, muchos contenidos, muchos servicios. Y nosotros nos ubicamos en el medio, pero mirando a los estándares. O sea, nosotros investigamos qué es lo que dicen los estándares, qué significa exactamente, cómo se relaciona con el código de las páginas. Los que hacemos programas para revisar la accesibilidad, en realidad nos revisamos cada una de las técnicas que se recomiendan y entonces vemos cómo se puede revisar, pero siempre hablando de una página. Entonces, el problema es que nosotros pensamos que, bueno, ese trabajo, que después lo apliquen allá en la web. Entonces, básicamente tendríamos que, desde el lugar que tenemos ahora, quedarnos en el mismo lugar, pero cambiarnos y mirar para allá, mirar la web real. Ahí donde deberían estar sucediendo cosas que no suceden. Digamos, todo lo que nosotros explicamos que se tiene que hacer, ponerle textos alternativos en las imágenes, que es lo primero que se explica y casi lo único que muchas personas entienden de la accesibilidad, bueno, en la web no se está haciendo. O sea, si no se está haciendo eso, que es lo más básico y además es una técnica que no tiene ningún secreto, entonces tenemos problemas enormes. Entonces nos tenemos que preocupar por saber por qué no está llegando ese mensaje, por qué no lo pueden hacer. Porque hay cosas complicadas, pero hay cosas muy sencillas. Poner el código de idioma, digamos, de una página no es un secreto para nadie. Pero bueno, no se está haciendo. Entonces, ¿por qué? La solución que hemos pensado es hacer un observatorio de accesibilidad, es decir, un sistema que controle grupos de páginas y de sitios, porque trabajando aisladamente no tenemos suficiente información. Para hacer eso no lo podemos hacer con el trabajo manual de los expertos, no se puede revisar, digamos, pretender revisar 80.000 páginas. Es imposible hacerlo. Entonces hay que recurrir a medios automáticos, que sí lo pueden hacer. El problema es que las herramientas automáticas facilitan el trabajo de revisar, digamos, grandes cantidades de sitios, pero lo hacen a costa de simplificar el problema. Es decir, la accesibilidad web es compleja, entonces en una herramienta automática puedes llegar a revisar una tercera o cuarta parte de todo lo que se debe comprobar. Entonces, hay trabajo extra para hacer, pero, digamos, aunque es parcial digamos, esa evaluación automática, los resultados automáticos tienen un valor testimonial, básicamente. Es decir, si un sitio, digamos, yo reviso 10, 100 páginas de un sitio y me da que tiene muchos errores, aunque sea una parte de todo lo que yo puedo revisar. Ahora, si yo encuentro que ese sitio tiene muchos errores, que nadie me diga que, casualidad, fue porque, digamos, esa
2/3 partes que la herramienta no puede abarcar, está perfecto, y tuvimos la mala suerte que todos los errores que nos encontró esa herramienta justo estaban en ese tercio que se puede revisar. Después, claro, si la herramienta no encuentra ningún error, todavía tenemos que hacer más trabajo, pero por lo menos es una base, es decir, yo hasta ahora, con todas las pruebas que hemos hecho, aquí, digamos, en Argentina, unos pequeños sitios, cantidad de sitios acá en México, en Portugal, y ninguno deja de tener errores. Y el tema es que no es lógico pagarle a una persona para que revise cosas que puede resolver una herramienta automática. Lo que tenemos que hacer es aplicar, digamos, tener un sistema que facilite ese trabajo, porque si no, lo que hacen los diseñadores es usar una herramienta automática, pero ellos tienen que decir en algún momento, bueno, ponen la dirección de la página y la revisan y, digamos, esa información después se pierde, entonces tiene que resolver en ese momento. Y ya no hay un seguimiento. Es decir, ¿qué pasa de un año a otro? No tenemos ninguna información. Entonces lo que queremos con estos observatorios es hacer eso, tener la información permanente y actualizarla. Entonces dentro de un año queremos ver qué pasó con esos 1000 sitios aproximadamente que queremos usar como muestra. Es decir, dentro de un año, decir, ¿qué pasó con esos 1000 sitios? La cantidad de errores fue mayor, se corrigió algo, seguimos igual, peor, porque hasta ahora no contamos con esa información. Y sin información no se puede hacer nada, no se puede pensar en hacer alguna política o planear alguna acción. No tenemos, sin información no se puede hacer nada. El objetivo final es hacer una red de observatorios, es decir, tener uno en México, en Argentina, el próximo será en Portugal, y también incluso para poder comparar la información, porque cada país tiene distinta legislación, digamos, son problemáticas, queremos ver si los errores, si hay algunos errores que se pueden relacionarse con el uso de determinados gestores de contenido, queremos saber algo, por lo menos algo. Así que la obtención de la información es el propósito básico. Y ver cómo evoluciona. Pero también, digamos, en la medida de lo posible, porque esto lo hemos planeado como una forma sustentable, digamos, para hacerlo con poco dinero, porque estos proyectos de gran alcance siempre sucede lo mismo, uno los empieza, se termina el dinero y bueno, el proyecto quedó ahí trunco. Esto estamos haciendo un sistema para que las revisiones sean así espaciadas, guardar la información mínima, que no nos ocupe demasiado espacio en las bases de datos. Entonces, para poder hacerlo, digamos, así obtengamos o no apoyo económico de cualquier tipo, nosotros, ese observatorio es sustentable, se puede hacer y lo vamos a mantener. Si podemos hacer más, si en vez de incluir 1000 sitios podemos hacerlo con 10.000, bueno, lo haremos. Pero mientras tanto, un mínimo de información vamos a tener. Después, otro propósito es alentar la competencia. Es decir, si ponemos los sitios, hacemos un ranking de sitios, quienes están, ya les digo, la calificación no quiere decir que un 10 sea que el sitio es accesible. O sea, hay otros. El 10 indica que de las pruebas automáticas no hay ninguna que falló, nada más que eso. Pero, aunque es tan relativo la calificación, sí, al tener todos los sitios revisados con la misma metodología, aplicando los mismos criterios, si hay sitios que obtienen un 9 y otros que obtienen un 3,
Entonces, claramente hay diferencia. Entonces, esperamos que los sitios que tienen un 3, un 4, que se ven ahí abajo de la tabla, digamos, se empiecen a preocupar. Alguna información le estamos dando. Digamos, si ellos no hacen nada, porque en realidad les resulta muy complicado poder obtener información sobre la accesibilidad de los sitios, digamos, si nosotros le damos, aunque sea una mínima información, que le demuestra que tiene problemas, entonces, bueno, tiene que hacer algo. Esperamos que hagan algo. Consideramos que si tenemos cierto éxito, de que mayor cantidad de sitios digan, bueno, evidentemente tenemos problemas de accesibilidad, tenemos que hacer algo, hay una mayor demanda de personas con conocimientos de diseño accesible. Porque ahora el problema es que el mercado laboral es muy pequeño, digamos, nos hacemos expertos porque nos interesa el tema, porque queremos, pero por puro entusiasmo. Entonces necesitamos que más gente se capacite, pero para que más gente lo haga, tiene que haber una demanda de ese perfil profesional. Entonces esperamos que los sitios tengan esa necesidad, esa nueva necesidad de contar con gente que sepa de diseño accesible, y entonces eso mismo haga que más personas se interesen por capacitarse. Y después, bueno, lo que queda es un poco, digamos, una teoría. Si tenemos suerte de generar algún cambio, queremos ver si tenemos las condiciones dadas como para desarrollar metodologías más exhaustivas. Ya les digo, la evaluación automática puede cubrir un tercio o un cuarto de todos los problemas que se pueden detectar. Entonces, ¿cómo hacemos para, después de solucionados los problemas que se pueden revisar automáticamente, cómo hacemos para llevar a la gente a hacer el trabajo que necesariamente se debe hacer para llegar a comprobar en su totalidad la accesibilidad de un sitio? Bueno, esta es una pantalla, digamos, para ver cómo está la información, digamos, usando los gráficos estadísticos. Esto estamos desarrollándolo. La verdad que lo que mostró Isabel y lo que está puesto en la web es nada más que el inicio, es el armazón donde vamos a poner la información. Queremos ver si definimos la muestra de páginas que van a entrar en esas estadísticas que empezamos a llevar y a dar inicio formal a ese trabajo a partir del año próximo. Entonces, por último, digamos, claramente un observatorio de accesibilidad no va a dar digamos, todas las respuestas. Necesitamos más. El uso de una herramienta, digamos, como programador, la solución que a uno se le ocurre viene por el lado de una herramienta. Pero tiene que haber más acciones. Yo los he puesto en forma de preguntas, porque en realidad hay muchas cosas que uno piensa, pero en realidad, como no es el área de uno, no sabe cuáles son las dificultades. Entonces, y me parece que son preguntas que nos tendríamos que hacer todos y ver si se pueden responder y cómo se podrían responder. Porque es un trabajo de todo, digamos, no es el problema de la falta de accesibilidad, no es algo que podamos resolver ni los expertos ni solamente los desarrolladores. En el aspecto legal, bueno, tiene relación con lo que dice Maximiliano, habría que hacer, digamos, las leyes de accesibilidad tendrían que hacerse cumplir, ¿no? Porque si uno pone una recomendación así laxa, y en realidad no sirve de nada, es como pórtese bien, eso no es una ley, digamos, no haciéndole con el dedito, no cruce el semáforo en rojo, nada, si no hay un reglamento que dice a usted le van a cobrar
tanto de multa por cruzar el semáforo en rojo, no, pero entonces poner una guía de accesibilidad y decir, bueno, a ver, mire, ¿por qué no hace esto? Y así no sirve. Digamos, no tiene ningún efecto. Los usuarios tendríamos que reclamar más también. Pero no solamente por, digamos, con mal, de mal talante, como una manera de indicarles a los propietarios de los sitios que están cometiendo errores. Yo creo que el problema también que a veces no se hace porque se piensa que en realidad uno tiene que explicarle qué es lo que está mal. Y no, digamos, no tiene por qué ser el usuario actuar como un experto revisor ni darle, digamos, un informe de sus problemas. Tenemos que usar la web, todos los sitios tienen su Facebook y qué sé yo. Entonces, con Twitter, mandarle un mensaje y decir, mire, yo este formulario no lo puedo usar. Yo esta tabla con los horarios de los vuelos no entiendo nada. Entonces, pero cuando reciban 10, 20 de esos mensajes, digamos, los responsables de sitios se van a empezar a preguntar si no tendrían que hacer algo. Pero entonces, si uno no dice nada, en realidad no puede pretender que realmente que haya alguna diferencia. Las instituciones educativas tendrían, ¿no?, que incluir la accesibilidad dentro de sus carreras. Pero no como un agregado, porque en muchos casos se hace como una especialización. Y no es una especialización. Digamos, los conocimientos y el manejo de la accesibilidad y el diseño universal es inherente al diseño, digamos, al conocimiento del diseño. Porque si no, haciendo una especialización, seguimos trabajando como hasta ahora. Digamos, hacemos las cosas como salgan y después se llama al especialista para que lo corrija. Una manera estúpida de trabajar. Entonces, hay que capacitar al diseñador y que lo haga de una sola vez bien. Pero entonces, bueno, habría que las instituciones educativas pensar la accesibilidad, incorporar la accesibilidad en todo, digamos, en los diseñadores, los programadores, los periodistas, que van a ser quienes después incluyan los contenidos en las páginas web. Bueno, los técnicos, y nosotros nos tendríamos que organizar mejor también, formar alguna asociación profesional, ¿no? Quizás ver alguna forma de certificar los conocimientos, porque en definitiva, por más que uno pueda revisar automática y manualmente un sitio, digamos, la mayor parte de las páginas es exclusivamente responsabilidad del responsable técnico, digamos, porque, digamos, no hay manera, todas las revisiones, incluso las manuales, son parciales, porque ya sea por profundidad o por alcance, digamos, las evaluaciones manuales se puede hacer sobre 10, 20 páginas, como mucho. Pero entonces no abarca todo el sitio. Entonces, toda esa parte del sitio, todas esas páginas del sitio que no se puede revisar de ningún modo, queda exclusivamente bajo la responsabilidad de quien lo lleva adelante. Entonces, necesitamos que esa persona sepa, porque si no, no sería imposible tener sitios de buena calidad de diseño. En las pautas 2 está bien, son extensas, tienen mucha documentación, pero ya tendrían que reemplazar a las pautas 1, ya, inmediatamente. O sea, todas las leyes que se refieren a las pautas 1 ya están, son viejas. Más ahora que las pautas 2 ya son una norma ISO, no hay ninguna excusa para estar posponiendo esa modificación. Y bueno, hay que traducir las pautas. Son muchísimos documentos. Tendríamos que traducirlas, por lo menos. Digamos, no podemos esperar que todo el mundo se maneje en inglés. Pero además, si queremos hacer una reglamentación en español, no podemos poner la documentación en inglés.
Y después, bueno, tenemos que discutir un poco más en serio los costos de la accesibilidad. Digamos, no, tenemos que ver cuánto cuesta, cómo se va a resolver esos problemas, porque hasta ahora, digamos, es como un trabajo voluntario de, digamos, a ver si podemos mejorar un poco el sitio. Y no, tenemos que ver cuánto cuesta hacer un sitio, digamos, contratar, ver a una persona, capacitar a las personas que están trabajando. Porque cuando contrataron a esas personas normalmente no, entre sus competencias no le pidieron que fueran conocedores de los temas de la accesibilidad. Ahora, bueno, hay que buscar la forma de capacitarlos y de facilitarles el trabajo. Y por último, también tenemos que pensar que normalmente todos los proyectos venían de la parte europea de Iberoamérica. Ellos ahora están atravesando una crisis bastante complicada, les va a llevar su tiempo superarla. Entonces, aquí en América, ya sea porque estamos relativamente mejor, porque nos adelantamos y tuvimos esas crisis, ya las tuvimos antes, o simplemente porque estamos mal pero acostumbrados, estamos en mejor ánimo de hacer proyectos, que no tienen por qué necesariamente involucrar solamente dinero, sino, digamos, algunas nuevas ideas que tendríamos que empezar a poner en práctica y, digamos, a intentar soluciones novedosas. Con esto me despido, estos son mis datos. Por mail me pueden contactar, ni Twitter ni Facebook, olvídense, yo trabajo en la web. Esta es la dirección de Examinator, lo pueden probar, digamos, ya les digo, no es suficiente para hacer un trabajo completo, pero les va a servir para tener algunas ideas. Así que muchas gracias por todo.